¿Qué harías si la persona que amas te traicionara frente al mundo entero? Este es un relato sobre cómo una humillación pública, un video viral y una ciudad entera señalándome se convirtieron en el combustible para forjar un imperio. Esta es la historia de cómo volví para demostrarle a ella y a todos que el fracaso no fue mi fin, sino el inicio de mi mayor victoria. Barcelona, una ciudad de contrastes vibrantes, donde el sol mediterráneo besa las fachadas góticas y la modernidad se entrelaza con la historia. Pero para Adrián, esa Barcelona, la que amaba, se convirtió en un escenario de pesadilla. La humillación no llegó en un callejón oscuro ni en un rincón privado, sino en la plaza de Cataluña, el corazón de la ciudad. Era el punto de encuentro, el lugar donde se cruzaban todas las miradas y donde su vida se desmoronó. Todo comenzó con un rumor, una risa silenciosa que se esparcía como la pólvora en los grupos de WhatsApp. Adrián, un joven de 24 años con sueños modestos y una fe ciega en su novia, Sofía, sentía que algo no cuadraba. Su teléfono vibraba sin cesar con notificaciones, pero cada vez que lo cogía, la pantalla se ponía en negro y los mensajes se borraban. La tensión se acumulaba. El aire se sentía más pesado que la humedad de agosto. La relación, que había sido su refugio, de repente era una cárcel llena de silencios y miradas esquivas. Una tarde, mientras esperaba a Sofía en la plaza, un amigo se le acercó con una expresión de dolor mezclada con pena. Le pasó el móvil sin decir una palabra. En la pantalla, un video tembloroso, grabado desde un ángulo indiscreto, mostraba a Sofía riendo en una mesa de bar con un hombre de negocios, de esos que parecen recién salidos de un catálogo de moda. La cámara se acercó y un audio crudo, sin filtros, se filtró. Era la voz de Sofía. «Adrián es un buen chico», decía, con un tono condescendiente, «pero es un fracasado. Siempre está con sus proyectos de manualidades y sus ideas de vender cosas por internet. ¿Cuándo va a crecer? Necesito a alguien que me dé lo que merezco». El hombre se reía y ella le devolvía la mirada con una sonrisa cómplice. El video terminaba con un beso. No era un beso de despedida, era un beso de «Adiós, Adrián». La humillación no fue solo el video, fue la ciudad entera. El video se volvió viral en cuestión de horas. Los grupos de Facebook, los hilos de Twitter, los comentarios en Instagram, todos hablaban de él, el tonto de Adrián que no se daba cuenta, el chico que era demasiado ciego para ver la verdad. Las miradas de los extraños en las calles del Born ya no eran curiosas, sino llenas de lástima. Sus amigos se distanciaron, incapaces de enfrentarlo. Su familia, aunque intentaba consolarlo, no entendía la magnitud del golpe. El mundo de Adrián se redujo a su habitación. Cerró las ventanas para no escuchar el ruido de la calle, para no sentir las miradas que le atravesaban el alma. El dolor era una criatura que le devoraba por dentro. No era solo la traición, era el escarnio público, la risa que le seguía como una sombra. La vergüenza era un peso físico que le impedía levantarse de la cama. Un día, viendo su reflejo en el espejo, vio a un desconocido. Ojos hundidos, barba descuidada, una sombra de la persona que fue. En ese instante, algo se rompió. Las lágrimas cesaron. El dolor se transformó en una llama fría. Se prometió a sí mismo que ese sería el último día en que se sentiría pequeño. La humillación se convertiría en su motor. Se levantó del suelo, encendió su viejo ordenador y empezó a investigar. A partir de ahora, su única compañía sería el ruido de las teclas y el frío de la noche. La promesa de Adrián no fue vacía. Se mudó a un pequeño piso en Terrassa, una ciudad a las afueras de Barcelona, conocida por su herencia industrial y sus fábricas. Alejarse del mar y de los recuerdos dolorosos era un primer paso necesario. La vida allí era más austera, más centrada en el trabajo y menos en las apariencias.
Era el ambiente perfecto para la soledad que necesitaba para reconstruirse. Sus días se convirtieron en una rutina monótona y brutal. Se despertaba antes del sol, se sentaba frente a su ordenador y no se levantaba hasta que el cansancio le nublaba la vista. Inicialmente, su plan era simple: perfeccionar su habilidad para el diseño de productos. Había estudiado ingeniería de diseño y sus ideas siempre habían sido innovadoras, pero le faltaba la visión de negocios. Ahora, esa visión era su única obsesión. Se matriculó en cursos de negocios online, devoró libros de economía, finanzas y marketing. El café se convirtió en su sangre, el sueño en un lujo que no podía permitirse. El camino no fue un ascenso directo, fue una cadena de fracasos. Su primer intento de negocio, una línea de productos sostenibles para el hogar, fracasó. No calculó bien los costes de producción ni la logística. Perdió todos sus ahorros y se endeudó. El fracaso fue un golpe duro, pero la vergüenza de la humillación original era un recuerdo tan poderoso que el miedo a fracasar de nuevo era insignificante en comparación. En lugar de rendirse, analizó cada error, desmontó el plan y volvió a empezar. El punto de inflexión llegó en un día de lluvia torrencial. Estaba a punto de abandonar, sentado en el borde de su cama, con la cabeza entre las manos. Sonó el timbre. Era su vecino, un hombre mayor llamado Mark, un jubilado que había trabajado toda su vida en el sector textil de la zona. Mark había visto la luz encendida en la ventana de Adrián noche tras noche y había sentido curiosidad. Le trajo una taza de café y se sentó a su lado sin hacer preguntas. Le contó historias de su juventud, de cómo las fábricas prosperaban y morían, de cómo los negocios se construían con trabajo duro y sobre todo con paciencia. La clave, le dijo Mark, no es el producto, es el problema que resuelves. Encuentra una necesidad real, no un deseo. Esa conversación lo encendió. Adrián recordó un problema que siempre había tenido en Barcelona: el caos de los envíos de última milla. Los paquetes llegaban tarde, se perdían, los repartidores tenían que lidiar con el tráfico y las calles estrechas. ¿Y si él creaba una plataforma logística que optimizara las rutas, usando tecnología inteligente para predecir el tráfico y agilizar las entregas? Su idea inicial, que parecía un simple negocio de mensajería, se transformó. Se asoció con pequeños comercios locales, garantizándoles entregas ultrarrápidas y fiables. Trabajó día y noche para desarrollar el software. Su primer cliente fue una pequeña floristería en el Eixample. Al cabo de un mes, la eficiencia de su servicio le ganó la confianza de otras tiendas. Los testimonios se multiplicaban y las buenas noticias se corrían por toda la ciudad. El éxito no fue instantáneo, pero fue imparable. Los años pasaron y el pequeño negocio de Adrián, que nació de la necesidad de solucionar un problema local, se expandió. Su tecnología era revolucionaria, su servicio al cliente impecable. La empresa, a la que llamó Logifast, se convirtió en un gigante logístico que operaba en toda Cataluña y más tarde en el resto de España. El chico que fue humillado en una plaza de Barcelona se convirtió en un nombre respetado en el mundo de los negocios. Pero a pesar de su fortuna, la sombra de la traición seguía ahí. No lo perseguía, pero lo motivaba. La venganza no era un final, era un camino. Y su camino estaba a punto de cruzarse de nuevo con el pasado. 6 años después de la humillación, Adrián regresó a Barcelona. No lo hizo en el tren de cercanías, sino en un coche de alta gama, conducido por su chofer, que se deslizaba con elegancia por la Gran Vía. El joven de mirada perdida y hombros caídos había sido reemplazado por un hombre seguro, con trajes a medida y una presencia imponente. El fracaso ya no era una cicatriz, era una historia, su historia. Su empresa Logifast
Tenía ahora una sede principal en un rascacielos de cristal en el distrito de negocios de la ciudad. Desde su despacho podía ver la Plaza de Cataluña, que ahora le parecía un lugar lejano, sin ningún poder sobre él. La ciudad era diferente, pero también lo era él. La barba estaba bien cuidada, el corte de pelo impecable, y los ojos, aunque seguían teniendo una chispa de melancolía, brillaban con una determinación inquebrantable. El destino o la casualidad quiso que sus caminos se cruzaran en un barrio tranquilo de l'Eixample. Adrián estaba saliendo de un restaurante de lujo después de una reunión de negocios. Sofía estaba sentada en la acera de enfrente con una expresión de cansancio y preocupación. Vestía ropa gastada y sostenía un currículum arrugado. Su cara, una vez llena de un brillo arrogante, ahora reflejaba el peso de sus elecciones. No la había buscado, pero su presencia era inconfundible. La vio hablar por teléfono suplicando, con la voz quebrada: «Necesito el trabajo, por favor», susurró. La persona al otro lado de la línea colgó. Ella se sentó en un banco. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Adrián la observó en silencio. La chica que una vez le había llamado fracasado, la que había presumido de tener una vida de éxito, estaba ahora en el suelo. No sintió la euforia de la venganza, sino una extraña mezcla de pena y satisfacción. La vida le había pasado factura, no por su mano, sino por la de ella misma. La venganza de la vida. Se acercó a ella. Sofía levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par. La incredulidad se apoderó de su rostro. «Adrián», murmuró, como si estuviera viendo un fantasma. La voz le salió con un hilo de voz. Él sonrió, un gesto que no llegaba a sus ojos. «Hola, Sofía. Ha pasado mucho tiempo». Ella se puso de pie, torpemente. Trató de recomponerse, pero su nerviosismo era evidente. «Sí, te ves diferente. La vida me ha tratado bien», respondió con un tono tranquilo. «Escuché que has tenido algunos problemas financieros, ¿no?» El rostro de Sofía se contrajo de vergüenza. El hombre con el que lo traicionó, el que prometió darle la vida de lujos que merecía, la había abandonado al poco tiempo, dejándola con deudas y promesas vacías. Su orgullo se había desmoronado y ahora estaba luchando para sobrevivir. «¿Qué quieres, Adrián?», preguntó con un tono defensivo. «No estoy aquí para que te burles de mí. No, Sofía, te propongo algo mucho mejor», dijo, con una sonrisa que la desarmó por completo. «Estoy buscando personal para mi empresa, para un puesto de asistente, y me gustaría que vinieras a ver mi oficina. Piénsalo como una entrevista». Ella lo miró con sospecha. La oferta era demasiado buena, y el brillo en los ojos de Adrián no era de bondad, era de algo más profundo, pero no tenía nada que perder. Asintió y él le entregó una tarjeta de visita con el logo de Logifast y la dirección. En ese momento ella no sabía que no iba a una entrevista, sino a la culminación de un plan de venganza que tardó 6 años en gestarse. La mañana de la visita, el sol se alzaba sobre el perfil urbano de Barcelona. Sofía llegó a la dirección indicada con el corazón latiendo con fuerza. Esperaba un despacho pequeño, pero se encontró frente a un imponente rascacielos. El logo de Logifast brillaba en lo alto, un faro de éxito que no podía ignorar. Dentro, el vestíbulo era de mármol pulido y cristal. El ascensor la llevó al último piso. Cuando se abrieron las puertas, Adrián la esperaba, de pie, con los brazos cruzados. Su presencia llenaba la habitación. «Bienvenida», dijo, con una voz que resonaba en el silencio. «Esta es mi empresa, y esta es mi historia». La guió por los pasillos, un tour que era a la vez una lección y un recordatorio. Le mostró la sala de servidores, donde miles de líneas de código gestionaban la logística de todo el país. «Aquí es donde aprendí a automatizar todo. La primera vez que lo intenté, fracasé. Me sentía como un fracasado, ¿te acuerdas?».
La voz de Adrián era suave, pero cada palabra era un martillo que golpeaba en el orgullo de Sofía. Su rostro se ponía cada vez más pálido. La llevó a una sala de conferencias con una vista panorámica de la ciudad. Desde aquí puedo ver la Plaza de Cataluña. Ya no me parece el lugar más importante del mundo. Ahora solo es un punto en el mapa. Una vez me humillaste allí. Me dijiste que necesitaba crecer, y tenías razón. La humillación fue mi combustible. Finalmente, la condujo a su despacho, un espacio minimalista y elegante. En la pared, enmarcado, había un viejo póster de un mapa de Barcelona, con círculos rojos marcando las primeras rutas de entrega de su pequeño negocio. Era el recordatorio de su origen humilde. Sofía no podía más. Las lágrimas que había intentado reprimir le brotaron sin control. «Adrián, lo siento», sollozó. «Lo siento mucho. No sé qué me pasó. Era joven, estúpida y cruel». Adrián se sentó en su silla, sin apartar la mirada de ella. La venganza no era un grito, era un susurro. «No me pidas perdón. Ya es tarde para eso». Ella se acercó a él, implorando: «Por favor, por lo que fuimos, dame una segunda oportunidad. Podemos empezar de nuevo». Él se levantó y se dirigió a la ventana. El sol de la mañana iluminaba su rostro, mostrando la madurez que había adquirido con el tiempo. «No has venido aquí a una entrevista de trabajo, Sofía. Has venido a ver el resultado de tus acciones y a entender que la vida se encarga de todo. Yo no te arruiné, tú lo hiciste con tus propias decisiones». Se detuvo y la miró. «Mi éxito no es para que te arruines. Es para que sepas que la persona a la que llamaste fracasado, la que humillaste, la que no valía nada, encontró la fuerza para cambiar su vida, no para vengarse de ti, sino para triunfar sobre sí mismo». La humillación ya no era una cadena, sino una medalla. El silencio se hizo en el despacho, roto solo por los sollozos de Sofía. Ella se dio la vuelta y se marchó, sin decir una palabra más. En el ascensor, con el corazón roto y la vergüenza en su alma, entendió que el verdadero castigo no era la venganza de Adrián, sino la de la vida misma, que la había puesto de rodillas frente al hombre que una vez había creído pequeño. Adrián se quedó solo en el despacho. Vio a Sofía salir del edificio, encogiéndose, una figura diminuta en la vasta plaza de Cataluña. El sentimiento de victoria que sintió no fue por verla sufrir, sino por sentirse finalmente libre de la sombra de su pasado. El éxito no era la venganza, sino la paz que finalmente había encontrado, y esa era su verdadera victoria.